Vamos a estar en Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15, verso 12 al 17. Y mientras me lo pueden poner ahí en las pantallas, lo voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Hoy estoy muy expectante. Tengo una inquietud en mi corazón, un clamor en mi corazón para que podamos llegar a dimensionar de una forma más profunda lo que significa ser un seguidor de Cristo. Sé que todos tenemos nuestros conceptos, nuestros pensamientos, pero que hoy podamos ver más allá, ver cómo Cristo con sus propios ojos ve el cristianismo, como Cristo a través de su visión, como Él lo planificó desde la eternidad, no desde nuestra propia interpretación subjetiva, no desde nuestra propia experiencia, sino bíblicamente lo que dice el Señor a través de su palabra, cómo deberíamos ver el cristianismo. Y por eso hoy le he titulado el mensaje Los secretos del llamado. Vamos a estar en Deuteronomio. Dice así: si tu hermano se vuelve a ti, ya sea hombre o mujer hebreo de tu pueblo, entonces te servirá 6 años, y en el 7º deberás dejarlo libre. Cuando lo dejes libre, no deberás enviarlo con manos vacías, sino que le darás generosamente de tu ganado, granos y vino. Deberás darle de la misma forma que el Señor tu Dios te ha bendecido a ti. No se te olvide que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Esa es la razón por la que te ordeno esto hoy. Si el esclavo te dice, no quiero irme, no porque, dice, porque te ama a ti, no porque está en obligación, no porque lo están amenazando, no porque lo obligan, no porque siente una preocupación, no, porque Él te ama a ti y a tu familia y considera bueno seguir siendo tu esclavo. Entonces toma un punzón y, acercando el esclavo a la puerta, atraviésale la oreja y él será tu esclavo para siempre. Haz lo mismo con tu esclava. Vamos a disponer nuestro corazón. Señor, te pido que podamos ser uno contigo en el Espíritu, que me utilices el día de hoy, Señor, para que pueda comunicar de una forma efectiva, de una forma sabia tu palabra, que esta se pueda sembrar en corazones que estén receptivos, que esta palabra produzca fruto, que produzca transformación, que produzca inquietud en nosotros, Señor. Utiliza tu palabra, el peso de tu palabra, para traer cambios en nosotros, para abrir, Señor, nuestra visión, para ver la vida cristiana como tú la ves. Impacta nuestras vidas y que hoy, Señor, podamos salir de acá diciendo que tú con tu palabra cambiaste nuestra vida, que tú con tu palabra entraste a lo más profundo de nuestro corazón, que tú con tu palabra abriste esas grietas en nuestro corazón y las llenaste con tu visión. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta semana me topé con un estudio que hicieron a un grupo de cristianos,
Y el resultado que dio el estudio me afectó mucho. El estudio se enfocaba en ver cómo a nivel del cristianismo las personas que se dicen ser cristianos estaban llevando su vida espiritual. ¿Cómo están sus prácticas espirituales? Y dice, entre los resultados dice que solo 3 de cada 10 personas que se dicen ser cristianos leen la Biblia todos los días. Eso es alrededor de un 32%. El mismo estudio detalla que un 27% lee la Biblia algunas veces a la semana. El 12% dice que solo una vez a la semana lee la Biblia. El 11% dice que algunas veces al mes. Un 5% dijo que una vez al mes. Y un 12% dijo que raramente o nunca lee la Biblia. A este fenómeno los expertos lo llaman la era del analfabetismo bíblico. El 35% de los creyentes se dice que nunca van a la iglesia. Personas que dicen ser cristianos nunca van a la iglesia. Solo el 25% de los cristianos tienen el hábito de orar. Entonces, si aquí habemos 100 personas, digamos, obviamente hay más, pero solo 25 de esas 100 personas oran, tienen el hábito. Así que el 25% de los que estamos acá posiblemente tenemos el hábito de orar. Se descubrió que el 40% de las personas que se llaman o se dicen ser cristianas nunca ofrendan, no se comprometen con la iglesia. El 75% nunca acepta una posición de liderazgo, o sea, no se mete a servir al Señor. El 90% nunca se ha ganado un alma para Cristo en esta generación. Y todo esto me afectó profundamente. Y me llevó a hacerme unas preguntas. Porque yo vuelvo a ver, a mí me encanta estudiar la historia del cristianismo, yo vuelvo a ver para atrás, y no hace mucho tiempo, en el siglo XX o en el siglo XIX, y veo a esos grandes hombres de Dios que dieron su vida por Jesucristo, cómo impactaron a los lugares donde ellos iban, a sus familias, a los pueblos, a la sociedad, y vuelvo a ver esta generación, me incluyo, vuelvo a ver nuestra generación, la generación que estamos viviendo, y no nos parecemos en nada. Y todo esto, yo veo la generación de ahora, todo nos ofende. Todo es una excusa para no servir. Andamos a la defensiva porque cualquier cosa que queramos decir ya nos cae mal. Somos apáticos contra el servicio. Y me llevó a hacerme esta pregunta: ¿qué está significando para esta generación el cristianismo bíblico? ¿Qué significa ser un cristiano para esta generación? ¿Cuáles son esos secretos del evangelio que hemos perdido a lo largo del tiempo? Y las respuestas que necesitamos son para podernos acercar a saber quién es Dios realmente para nosotros, quiénes somos nosotros para Dios y qué es el evangelio. La vida cristiana es compuesta por 2 elementos. Número 1, la salvación. Nosotros, los que decimos que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas. La salvación es un elemento. Y el segundo es el costo del discipulado. Pero ninguna de las dos está desligada. Porque no puede haber cristianismo sin salvación y no puede haber cristianismo sin discipulado. Antes, si lo vemos en la palabra, antes de ser llamados cristianos a los que seguían a Cristo, cristianos fue en Antioquía donde se les llamó de una forma despectiva, diciéndoles: hay unos seguidorcitos de Cristo.
Así se les llamó, cristianos. Antes de ser llamados cristianos, las personas que seguían fielmente a Jesucristo de una forma correcta y cercana se les decía discípulos. Discípulos, porque vivían de una forma tal que se pareciera a su maestro. Y a lo largo de la historia, en nuestra vida cristiana, en algún momento se ha separado la salvación del discipulado. Entonces, como lo vimos la vez pasada, muchos han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no aceptamos a Jesús como nuestro Señor de nuestra vida. Entonces, sin darnos cuenta, estamos desligando lo que es la salvación y el discipulado, como si fuera algo opcional, como si el discipulado fuera algo que uno pudiera escoger. Y como resultado de esto, inconscientemente decidimos todos el nivel de compromiso que queremos con Cristo. Pero la Biblia me habla de un único perfil del cristiano. Aunque Jesús tenía muchos de miles de simpatizantes, pero los discípulos eran pocos. Jesús plasmó muy en claro el nivel de compromiso que llevaba la vida cristiana. En Lucas nos dice que mientras caminaban, iba Jesús con sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a cualquier lugar que vayas. De hecho, hay una canción que dice: te seguiré a donde vayas. Tú, no sé, ¿la han escuchado? A veces no sabemos ni lo que estamos cantando, ni el compromiso que estamos cantando. Dice: Jesús le respondió a aquellos que no eran sus discípulos, y no era gente salva, y le dijeron: yo te voy a seguir. ¿Y qué les dijo Jesús? Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando las personas en ese tiempo, el que los llamaba era su maestro, era un honor, y entonces el llamado tenía seguridad de que les iba a dar alimentación, casa y todo lo que ellos necesitaban para su llamado. Pero Jesús les dice: ¿ustedes piensan que yo les voy a dar lo mismo que les dan las demás personas? El Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, no tiene ni dónde dormir, no tiene casa propia, y ustedes me están diciendo que me van a seguir. Y dice, entonces dice que luego que en el verso 59 le dijo a otro, Jesús le dice a otra persona, va caminando y le dice: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, dame un momentito, deja que primero regrese a la casa y entierre a mi padre. No es que se acaba de morir el papá, es que como ellos sabían y habían escuchado que Jesús les dijo que no tenían ni dónde caer muerto, como dicen popularmente, no tenían dónde dormir, no tenía casa propia, no tenía cosas terrenales, porque no le quería dar significado del evangelio a las cosas terrenales. Entonces él le dijo: déjame ir por un momento, deja que mis padres se mueran para así recibir mi herencia y poder tener la seguridad, poder tener la comodidad de seguirte. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos espirituales entierren a los propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro le dijo: sí, Señor. ¿Ves que hay emoción? Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me vaya a despedir de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces yo veo esto y veo que el cristianismo no tiene niveles de compromiso. Es un solo nivel. No hay distintas clases de cristianos. Eso no existe bíblicamente. Era solo un llamado y era bastante radical.
La palabra discípulo es mencionada alrededor de unas 262 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra discípulo, su etimología, quiere decir el que aprende o se deja enseñar, ser un aprendiz. Pero bíblicamente esto es algo más profundo. Bíblicamente significa uno que comparte una cercanía, una relación cercana e íntima con alguien. Entonces, cuando Jesús iba pasando y les decía, síganme, los discípulos automáticamente se ponían en una posición de aprendices donde Él iba a ser su maestro, donde ellos iban a vivir una vida muy distinta a la que tenían. Por eso ellos iban a entrar en una relación cercana e íntima con su maestro, porque en esos tiempos no había mayor propósito en la vida que ser como su maestro. Ellos, con la invitación de seguir a Cristo, sabían que tenían que entregar su voluntad y entregarse sin reservas. Pero Jesús revela un secreto esencial que tenemos que tomar en cuenta. Y dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿Tiene sentido? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Jesús quería establecer muy en claro el costo del cristianismo, el costo del discipulado, el nivel de compromiso que quería de sus seguidores, de las personas que se iban a llamar cristianos, porque ninguno de nosotros comenzaría a construir una casa sin tener presupuesto, ¿cierto? Sería descabellado. O como dice la Biblia, ninguno de nosotros, o más bien, dice que ningún rey iría a la guerra sin saber con cuántos soldados cuenta. De la misma manera, nosotros no podemos pretender llamarnos cristianos, ser felices, sin saber el costo de lo que esto contempla. El detalle aquí es que la Biblia no me habla de que haya alguna diferencia entre un cristiano, un discípulo, un creyente. Son diferentes formas de hablarlo, de llamarnos, pero no hay distinción. Son diferentes formas de llamar a los hijos de Dios. No porque hayan diferentes niveles en el cristianismo, no porque deberían de haber distintos niveles de compromiso. Sí hay distintos niveles de madurez, pero no de compromiso. Bíblicamente no existe eso. La Biblia me habla de un solo perfil: el cristiano normal. Un cristiano que entrega todo por Cristo. Vea lo que dice Lucas: no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar algunas cosas, lo que quiero, lo que me sobra, sin dejar todo lo que posees. Eso me da como resultado que existen solamente en el mundo dos tipos de personas: los cristianos, las personas que se comprometen con todo, y los no cristianos o simpatizantes de Cristo, los que buscan únicamente los beneficios de la cruz. Bíblicamente, el cristianismo de su esencia es una vida de entrega total. Pero yo veo los parámetros que estableció Jesús en su palabra y vuelvo a ver nuestra vivencia en el siglo XXI y veo que el estándar lo hemos bajado. Y hay una urgencia en mi corazón de que muchos podamos ver más allá de lo que tal vez hemos aprendido a lo largo de la historia, de lo que hemos aprendido por nuestra propia experiencia, y hemos encapsulado lo que significa ser un cristiano normal. Vemos otro elemento primordial donde Jesús nos habla en Lucas 14. Dice que una gran multitud seguía a Jesús y Él se dio vuelta y les dijo: Jesús estaba a punto de anunciarles
el evangelio a personas que no eran salvas, porque a veces confundimos el llamado. Esto eran personas que no eran salvas. Les estaba a punto de presentar al evangelio y les dice: si quieren ser mis seguidores, deben aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos, hermanas, sí, a tu propia vida, a tus propios deseos, a tu propia forma de vivir. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Jesús dijo: deben aborrecer a los demás, pero la esencia de esta palabra es que no odies, porque si no, corrompe sus propios principios. Jesús nos manda amar. La etimología de esta palabra es amar menos, es poner en una posición original. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Ves? Es ponerlo al Señor en el orden original que Él estableció. Porque Jesús no estaba diciendo que quebráramos los mandamientos, donde tenemos que amar y honrar a nuestros padres, amar y honrar a nuestras familias. Jesús no le está diciendo que no tome como prioridad su familia. Más bien estaba diciéndole que la única forma en que usted puede amar y honrar a su familia, a sus padres, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, es amándolo primeramente a Él con todo. Aleluya. Y dice que la suma de esos parámetros amar y honrar. Pero dice que hasta tu propia vida, aún hasta si no lo amas más que a tus propios deseos, que a tus propios sueños, que a tus propios planes, que a tu propio futuro, entonces dice que no puedes ser mi discípulo. Y aunque esto suena un poco radical, ¿cierto? Puede sonar un poco radical, pero lo excelente del Señor es que Él hace una invitación inclusiva. Él no excluye a nadie, porque Él dice que vuelve a ver a las multitudes. Y no, Él le tira la invitación a todos. Él no le cierra la puerta a nadie. Y dice en el Lucas 9:23: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia forma de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Tienen que, sumándolo con el texto anterior, es establecerlo como prioridad. Negarnos a nosotros mismos, ya que no nos pertenecemos. Debemos tomar nuestra cruz y debemos seguirlo todo el resto de nuestra vida. La suma de todos esos parámetros que establece es la vida de un cristiano normal. Ahora, le voy a hacer una pregunta, pero no me levante la mano y no me responda. Respóndase en su mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos consideramos discípulos de Jesús? Es una respuesta difícil, ¿cierto? No es fácil. Y esto me ha retado muchísimo. Porque discípulo es una persona que sigue a Jesucristo de una forma correcta. No de una forma perfecta, de una forma correcta. Una forma correcta donde uno se esfuerza por establecer a Jesús como su prioridad, de vivir una vida negándose a uno mismo, de tomar la cruz todos los días y de seguirlo de una forma continua el resto de la vida. Porque en el momento que dejemos de comprometernos con Jesucristo, con su causa, con nuestro tiempo, con nuestros anhelos, ponemos nuestros anhelos, nuestra forma de vivir primero, en el momento que comprometemos nuestro servicio, por cualquier excusa que sea, los recursos y nuestras vidas, entonces dejamos de ser del lado de los cristianos y nos pasamos al lado de los simpatizantes, donde solo queremos los beneficios de la cruz, sin compromiso. Juan dice que
hubieron personas que se decían ser discípulos y en un momento, no traje el texto, pero dice Juan 6:66 que muchos de ellos le seguían y dejaron de seguirlo. Muchas de las personas que habían entregado su vida dejaron de seguirlo. No pudieron con los parámetros que Jesús estableció, porque el estándar es alto y nosotros en este siglo lo hemos bajado a un nivel de comodidad. Estas personas eran de los mismos que dijeron: Señor, te voy a seguir, pero déjame hacer aquello primero, déjame hacer aquello otro, déjame que primero planifique mi vida y me pueda casar. Señor, déjame terminar mis estudios para poderte seguir. Yo te quiero seguir, pero déjame conseguir un trabajo para poder estar estable y poderte seguir. Déjame cambiar de trabajo, déjame arreglar mis asuntos personales de primero, Señor, para poder seguirte. Pero Jesús lo deja muy en claro y dice que en Lucas 9:62 dice que nadie que mire hacia atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Acá no habla solamente de la salvación. Aquí habla del discipulado, de la vida cristiana normal. ¿Saben qué dijo A.W. Tozer? Dijo que una persona crucificada con Cristo es una persona que enfrenta un solo camino, no puede retroceder y ya no tiene planes futuros propios. Porque la única y suficiente garantía es Cristo mismo. El único camino que Jesús enseñó es un camino de discipulado. Fue un llamado de obediencia y fue un llamado de sumisión. El corazón del llamado de Jesús no tenía que ver con una decisión momentánea, ni a medias, y de gozar simplemente de los beneficios. Luego, seguir queriendo vivir la vida como yo quiero. La invitación de Jesús hacia los perdidos siempre fueron llamados directos hacia un compromiso costoso. Por eso Jesús dijo que llegará el momento. Esto es una advertencia de la palabra. Dice que va a llegar un momento donde nos vamos a presentar con Jesús y le vamos a decir: Señor, Señor. Porque fueron personas que lo hicieron Señor, pero de algunas áreas de su vida no le entregaron todo, no le entregaron todo su tiempo, no le entregaron todos sus recursos, no le entregaron toda su vida y le dijeron: Señor, Señor. Y Jesús les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí. Su propia forma de vivir automáticamente los descalificó. Y esto es un pasaje del futuro. El cristianismo del siglo XXI ha perdido su peso. Hoy en día yo escucho mucha gente que lo que habla del cristianismo es libertad, es salud, es prosperidad, es riqueza, es cumplir tu propio sueño, es encontrar tu propio propósito. Hay libros donde los cristianos los escriben y dicen: sé todo lo que tú quieras ser. Eso es lo único que se predica, porque lo mezclan con la psicología positiva. Se enseña eso porque hemos perdido la esencia del evangelio. Y hemos desacreditado el perfil de un cristiano. ¿Saben qué dijo Gandhi a un grupo de personas? A mí me gusta a su Cristo, pero no me gustan sus cristianos, porque no se parecen a él. Vea lo que dijo el anglicano John Stott, que escribió un libro que se llama Cristianismo Básico. Dijo lo siguiente: el panorama cristiano está lleno de torres construidas a medias por las ruinas de aquellos que comenzaron a construir y no pudieron terminar, porque miles de personas aún ignoran la advertencia de Cristo e intentan seguirlo sin pausar primero para reflexionar en el costo de hacer eso. El resultado es el gran escándalo del cristianismo en la actualidad, del supuesto cristianismo nominal en países en los que la civilización cristiana se ha esparcido. Grandes números de personas se han vestido de una cubierta decente pero delgada del cristianismo.
Ha permitido que se involucren hasta cierto punto lo suficientes para ser respetables, simplemente para que me llamen cristiano, pero no lo suficiente para estar incómodos. Su religión es un colchón grande y suave, los protege de las incomodidades difíciles de la vida, mientras que ellos cambian su lugar y forma para que se adapte a lo que es conveniente para ellos. No es sorprendente que cínicos hablen de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como un escapismo. John Stott está haciendo alusión aquí a Lucas 24, hablando del costo de la cruz. Porque la salvación, hermanos, es gratis, es por gracia, pero el discipulado nos costará todo, inclusive nuestra propia vida. El puritano William Perkins dijo: el cristiano verdadero piensa de tal forma que, aunque no hubiera conciencia que lo acusara, si no hubiera un diablo que lo aterrara, si no hubiera un juez que lo condenara, si no hubiera un infierno que lo atormentara, aún así el cristiano verdadero se humillaría y sus pecados lo llevarían a sus rodillas, porque se sentiría que ha ofendido a un Dios amoroso, misericordioso y paciente. Un discípulo verdadero ama, un discípulo verdadero obedece, no perfectamente, porque nos vamos a equivocar. No obedecemos perfectamente. En algunas ocasiones a veces amamos de una forma imperfecta y desobedecemos, pero el patrón de la vida de obediencia y de amor por el Señor no se puede cambiar. Aunque a veces fallamos, sí. Sentimos culpabilidad si estamos haciendo las cosas bien, sentimos culpabilidad aunque fallamos, porque la relación nos la regaló Jesús. No hablo de que lo hagamos con esfuerzos humanos, porque esto es por gracia, sino que lo que Dios produce en nuestro corazón es que lo obedezcamos, porque Dios mismo lo produce. Dios nos da un corazón para obedecerle. Vea lo que dice Lucas 23: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, entonces tiene que abandonar su propia manera de ver la vida cristiana, tomar su cruz cada día y seguirme. Y aunque requiere de mucho tiempo de hablar de los parámetros y de los secretos y muchas cosas que quisiera compartir hoy, que por cierto no puse el cronómetro, entonces voy a tener que empezar ya. No voy a poder hablar de algunas cosas que traje, pero quiero que hoy se lleve un elemento, un solo elemento que tiene que cambiar su forma de ver la vida. Hay un elemento que en casi todas las versiones de la Biblia en español, algunas en inglés, han sido modificadas. Hay un secreto que es un poco incómodo para lo que es la identidad del cristiano. Una verdad que ha sido modificada con una noble causa, sí, pero que el enemigo se ha aprovechado de esa modificación que se ha hecho para robarnos nuestra verdadera identidad como cristianos. Una verdad de cómo grandes hombres de la Biblia se describían a sí mismos. Vamos a ver si pueden encontrar la palabra en común de cómo se describen. ¿Cómo se describían estos hombres? Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Santiago 1:1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Segunda de Pedro, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Apocalipsis 1:1: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Para las mentes más rápidas, ¿cuál es la palabra que les llama la atención ahí? Siervos. Pablo, Pedro, Santiago, Judas. No, el Judas que lo traicionó, este es el apóstol.
Juan pudieron haberse llamado de cualquier forma, pero ellos se lo pusieron como título primario. Ellos pudieron haberse llamado nosotros los líderes, los carismáticos, los ungidos del Señor, los ministros, los directores, pero ellos mismos decidieron llamarse siervos. Pero esta palabra encierra una verdad incómoda, porque esta palabra en el original es doulos, en el griego doulos. Los estudiosos dicen que existen 5 o 6 formas de poder traducir la palabra siervo, pero que ninguna de esas traducciones tienen que ver con la palabra original, porque la única respuesta o traducción para la palabra que está en el original es doulos y significa esclavo. En nuestras versiones la traducen como siervos. Hay algunas versiones que lo han cambiado. ¿Pero por qué? Los traductores de los siglos pasados no querían que se usara la Biblia como una apología para la esclavitud humana. No querían que lo usaran para validar la esclavitud. Entonces, en tiempos donde ciertas razas eran consideradas como inferiores y eran esclavizados, la trata de personas era normal, y ellos no querían que la Biblia se utilizara para que se validara la esclavitud. Entonces, con una buena intención hicieron un cambio, pero la fuerza de la palabra se perdió y ha distorsionado la vivencia de este siglo, de la forma en que vivimos los cristianos. Porque siervo y esclavo son palabras muy distintas, porque el siervo se contrata, pero el esclavo se posee. Por eso Pedro, Juan, Santiago, todos ellos que eran la élite de los líderes, la élite del cristianismo, se decían a ellos mismos esclavos de Cristo. Doulos es un esclavo, alguien, esa palabra significa alguien que se entrega a la voluntad de otro, no que lo obligan, no que se siente súper presionado para hacerlo, no es que no me queda de otra. Alguien que entrega su voluntad, se entrega hacia la voluntad de otro. Vivían como si su dinero, como si su tiempo, como si sus sueños, como si sus propias vidas no les perteneciera. Porque ellos tenían muy en clara la dimensión de quién era su amo. Estamos hablando de la élite, pero aún así ellos se consideraban esclavos doulos de Cristo. Hoy en día dentro de las iglesias, ¿sabes cómo se le llaman a las personas que piensan así, que tienen que ser esclavos? Extremistas. Se les llaman fanáticos, se llaman religiosos, se les llaman radicales, todo menos cristianos. Pero yo veo en la Biblia un llamado y es bastante radical, un único llamado. Y Dios espera que dimensionemos la esencia de lo que significa el cristianismo y abracemos la verdadera identidad. Vea lo que dice Pablo en Corintios. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el pecado. Dios pagó un precio alto. Por eso no deberíamos de considerarnos siervos, sino esclavos. El precio fue alto, fue un precio de sangre. Entonces, cuando Jesús nos envía a nosotros a evangelizar, literalmente deberíamos estarle diciendo a la gente que sean esclavos de Cristo. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? El llamamiento que hace el Señor, y es una instrucción. No, esto no es si usted quiere o no.
Todos debemos abrazarlo porque es una instrucción. ¿Qué es lo que dice? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Vayan por todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Ok, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces también les vamos a enseñar a los nuevos discípulos a que obedezcan todos los mandatos, todos los parámetros que Jesús estableció. Y entonces, si les enseñamos de una forma correcta cómo es el cristianismo, tengan por seguro esto: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero hay una condición: vayan y enséñenles a todo el mundo a que tienen que ser discípulos de Jesús. No para que la gente simplemente sea salva y viva su vida como mejor le parezca. Evangelizar desde la perspectiva bíblica entonces es ceder su independencia. Ese es el mensaje que tenemos que dar, porque hemos abrazado solamente el amor. Pero la Biblia dice que el que ama obedece. Dice que cuando Jesús nos hace esta invitación y nosotros le tenemos que hacer una invitación a otras personas, tenemos que decir: usted tiene que ceder su independencia, tiene que entregar su libertad, tiene que abandonar sus derechos y tiene que ser posesión de Cristo. Aún cuando yo no quiero que suene que estoy sobreenfatizando sobre este término, porque a muchos no nos gusta el cristianismo de alto costo. Algunos buscamos el cristianismo de los precios pequeños. ¿Sabes qué dijo W. Tozer? No hay problema cuando se trata de explicar el evangelio. En eso no hay problema. El gran problema es cuando se modifica para no ofender a nadie, porque cambiamos la esencia del evangelio. Sé que el término esclavo es un poco despectivo para esta época o por la historia que tiene, ¿no? Pero créame que fue más difícil cuando Jesús lo estaba presentando, cuando los discípulos estaban presentándolo, porque en el tiempo del Nuevo Testamento era un tiempo donde los griegos y los romanos rechazaban totalmente lo que era querer ser un esclavo, porque la clase alta la rechazaba. Porque los esclavos eran para los inferiores, para los pobrecitos, para los desechados, para los que no valían nada. Porque era un tiempo donde la libertad era su mayor satisfacción. La libertad era lo máximo, como en este siglo. Una era donde la libertad y el éxito era el pináculo de la vida. Jesús les estaba presentando una vida de esclavitud hacia Él. Y la esclavitud los ofendía, porque inclusive ellos tenían sus propios dioses. Pero ¿cómo le llamaban ellos a sus dioses? Ellos utilizaban una palabra griega que era philos, amigo. Ellos no se consideraban esclavos de sus dioses, se consideraban philos de sus dioses, amigos de sus dioses. Porque la idea de la esclavitud la rechazaban, porque ellos amaban más su libertad. Entonces, presentarles una invitación a ser esclavos de Cristo era casi una ofensa para ellos. Era casi un mensaje imposible de aceptar. Iban contra de sus propios deseos, pero este mensaje podría ser una ofensa para muchos hoy, inclusive muchos de los que estamos escuchándolo hoy acá. Pero ¿qué dice 1 Corintios? El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para aquellos que se van a perder. Es una locura porque no lo toman en serio. Entonces dicen: no, eso es una locura, yo no podría hacerlo, yo no podría entregar todo mi tiempo. Pero para los que se pierden eso es una locura. Pero para los que se salvan, es decir, para todos nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Entonces el mensaje de Jesús era: hagan lo mismo que yo hice. Pero el momento que una persona era clavada en la cruz, perdía todos sus derechos. Y Jesús me dice que debemos tomar nuestra cruz todos los días. Pablo lo sabía muy en claro. Pablo decía: cada día muero. Él decía: yo cada día muero. Pablo en Romanos decía:
¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes todos éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora todos nosotros somos esclavos de la justicia. Aleluya. La esclavitud es un asunto de obediencia. No existen cristianos libres. O te esclavizas al pecado o te esclavizas a Cristo. Pero Mateo 6 dice que no pueden haber dos amos. No hay persona que pueda tener dos amos. La élite sabía muy en clara cuál era su posición. Ni siquiera Santiago, que era el medio hermano de Jesús, se jactó de su posición. Dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, haremos estos planes, planificaremos esto, vamos a ir allá, pasaremos aquí, allá un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y esto ni siquiera sin saber qué es lo que va a suceder mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Hoy estamos disfrutando y mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Dice: más bien, todos acá deberíamos decir, si el Señor quiere, o sea, si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello, planificaremos esto. Pero si está dentro de su voluntad, pero ahora se jactan en toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Eso es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Eso es lenguaje de esclavo. ¿Sabes qué implica ser esclavo? No tener derechos propios, ya que alguien gobierna tu vida. No tiene derechos legales. No posee nada propio. No tiene autonomía ni libertad. Esa es la descripción de un esclavo. Y esa es la perfecta descripción para un cristiano normal. Y a la vez es un concepto bastante difícil de aceptar. Pero la Biblia me dice que la Biblia me dice en Filipenses que tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque Él fue Dios, no consideró a ser igual a Dios, como si fuera algo a que aferrarse. En cambio, dice que renunció a sus propios privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo en obediencia de Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En algún momento, cuando yo estudiaba esto hace mucho tiempo, hace varios años, fue muy duro para mí darme cuenta que mis sueños no estaban alineados a los sueños de Dios. Que yo traía mis sueños hacia Dios, no le preguntaba a Él primero, sino que se los presentaba. Señor, estos son mis sueños, bendícelos. Pero me di cuenta que mis sueños, mis deseos, mis anhelos, todo debe estar reflejando que soy un esclavo de Jesús. Y me di cuenta que perdía, inclusivemente aceptando el llamado que Él me estaba haciendo, perdía toda mi libertad. Perdía mi libertad con lo que quería hacer con mi tiempo,
con lo que quería hacer con mis recursos y con lo que quería hacer con mi propio cuerpo. Por eso yo, desde que le entregué mi vida a Jesucristo, no volví a tatuarme, porque yo no soy dueño de mi cuerpo, porque yo decidí entregar mi voluntad. Yo ya no hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Por eso trato de alimentarme bien, estar bien, porque yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero también lo acepté como mi Señor. Entonces mi vida ya no me pertenece. ¿Y por qué lo digo? Porque parecieran cosas insignificantes, pero esto solamente denota lo que era yo sin Cristo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? No quiero hacer un énfasis en esto que no tiene sentido. Es que lo que hacemos nosotros con el exterior es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y es para que lo pesemos todos. Porque tal vez ahora muchos podrán decir: pero ahora usted juzga por las apariencias. El Señor conoce mi corazón. Si pensamos que somos libres de hacer lo que queremos con nuestro propio cuerpo, entonces ya sabes de quién eres esclavo. De ti mismo. Porque hay un deseo de libertad. Hay una lucha interna. Porque para ser el Salvador de tu vida solamente tienes que llegar y entregarle tus pecados, pero para hacerlo el Señor de tu vida tienes que entregarle tus derechos. Y en veces amamos más nuestros derechos de lo que amamos a Jesús. Por eso nos cuesta tanto poner la otra mejilla. Por eso nos cuesta tanto mantener la paz y primero queremos tener la razón. Por eso nos ofendemos con facilidad. Cualquier cosa que nos diga nos ofende. Por eso nos cuesta perdonar. Por eso inclusive hemos perdido el respeto en la casa de Dios, porque no nos importa, usamos el teléfono en la alabanza, en la predicación. Estamos más pendientes de lo que tenemos que hacer que lo que el Señor nos está hablando. Inclusive estamos viendo las redes sociales en medio del culto. Hemos perdido el respeto. Llegamos tarde. Nos da igual llegar tarde al servicio. No llegan tarde al cine, pero sí al culto. Somos inconstantes en nuestra vida espiritual y servicio. ¿Sabes por qué? Yo me puse a meditar. Porque nuestra posición como hijos de Dios nos traiciona. Nos traiciona. Porque a veces pensamos que nosotros nos merecemos todos. Nos merecemos todo lo que tenemos porque hemos trabajado duro. Y nos encanta escuchar de que somos reyes y sacerdotes, y herederos y coherederos. Eso nos encanta. Porque delante del mundo tenemos esos derechos, pero delante de Dios no merecemos nada. Y eso me hace vivir a mí una vida de rendición total delante de Dios. Yo no soy cristiano porque se me ocurrió y porque soy muy carga y porque ahora quiero ser radical. Lo soy porque Jesús me hizo una invitación. Jesús me dijo: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los he elegido a ustedes. Yo los escogí para que vayan y den fruto. ¿Cuál es ese fruto? El único fruto es ser como Cristo. Entonces no se trata de mí. El evangelio se trata de Cristo recibiendo todo de mí. Que dijo Leonard Ravenhill, uno de los predicadores preferidos míos del siglo XX: si tuviéramos la oportunidad de estar 5 minutos en la eternidad, si alguno de nosotros pudiéramos tener la oportunidad de meternos en la eternidad en este momento, creo que muchos de nosotros desearíamos haber sacrificado más en la vida, haber orado más, haber amado más, haber servido más, haber compartido más el evangelio, habernos afligido más por los perdidos y haber llorado más por los que se pierden. Simplemente haber sido discípulos, haber sido esclavos de Dios. Y quiero ir terminando con esto. Para mí no es fácil venir y presentar esto porque no quiero que suene como un regaño. Es una exhortación de parte de Dios, pero
Hay un pasaje que a mí yo estaba inseguro de venir y dar este mensaje, pero hay un pasaje que me dio la valentía y el Señor me habló, que tal vez lo hemos leído. Dice Jesús, después de todo el discurso que dio con los parámetros, cierra con esto. Es que es increíble. El Señor dice, esas son palabras de Jesús, la sal es buena. Ok, la sal. Jesús nos dijo que nosotros íbamos a hacer sal y luz, ¿cierto? Ok, dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, y yo me dije, Dios mío, si pierde su esencia, si pierde el propósito por el cual fui creado, dice que, ¿cómo harán para salarla de nuevo? La sal sin sabor simplemente no sirve, ni para la tierra ni para el abono. Y entonces me marcó esto que dice, se tira. En otras palabras, se desecha. Y Cristo compara nuestra vida como la sal y la luz. Pero me está diciendo que si nosotros perdemos la esencia por el cual fuimos hechos, no servimos. Por eso el Señor dice que nos va a decir que nunca nos conoció. Porque hemos sido creados para un propósito mayor. Y si no estamos viviendo para ese propósito bíblico mayor, entonces posiblemente vamos a ser desechados. Pero no deberíamos tomar decisiones porque simplemente vamos a ser desechados. La decisión que quiere Cristo que tomemos es una decisión por amor. Y vengo con el texto con el que empecé. Si tu hermano te vende a ti, ya sea hombre o mujer hebreo de tu pueblo, entonces te servirá 6 años y en el 7º deberás dejarlo libre. En el contexto de este pasaje, este texto habla de la ley que regulaba el trato de esclavos. La ley decía que cuando un hebreo tenía una deuda con otro y era demasiado grande para poder saldar su deuda, entonces el deudor se podía vender como esclavo. Y durante 6 años llamaría a esa persona como su amo. Trabajaría en el campo, limpiando la casa, atendiendo a la familia, a la familia del amo, cuidando sus animales, velando por los bienestares de su amo, solo por tener un lugar donde dormir y donde comer, porque era un esclavo por deuda. Pero Dios es increíble. Dice que en el 7º día deberás dejarlo libre. Dios estableció un 7º año que era el año de la libertad. Nadie tenía una deuda para siempre. Y dice en el verso 13: cuando lo dejes libre, no deberás enviarlo con las manos vacías, sino que le darás generosamente de tu ganado, de tus granos y de tu vino. Deberás darle de la misma forma que el Señor Dios te ha bendecido a ti. No se te olvide que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Esa es la razón por la que te ordeno esto hoy. Por favor, no me lo quiten. Además de la libertad,
el amo tenía que enviarlos con ganado, con comida y con recursos suficientes para que pudieran empezar una nueva vida. Pero pongan atención a esto. En esta ley había una excepción. Era algo que ocurría muy pocas veces. Y dice el verso 16: si el esclavo te dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? No quiero irme, porque te ama a ti y a tu familia y considera bueno seguir siendo tu esclavo. Entonces durante 6 años, pocas veces el corazón del esclavo se fusionaba con el corazón del amo, y entonces compartían la misma lealtad. Sus corazones se unían. Y cuando era el 7º año, el esclavo podía llegar a amar tanto a su amo que voluntariamente podía llegar a rechazar su libertad, porque sabía que era mejor ser un pequeño esclavo en su casa que tener una vida de libertad vacía. Y entonces rechazaba su libertad. Y vea lo que dice el verso 17. Entonces toma un punzón y acerca el esclavo a la puerta, atraviesa la oreja, y él será esclavo para siempre. Haz lo mismo con tu esclavo. Si decidía quedarse, entonces pasaba algo que lo sellaba con un acto, con un sello de sangre. Sangre que los unía para siempre. Unía al esclavo con su amo con un acto voluntario de sangre. Y el dueño entonces le decía: a partir de este momento, él ya no es un esclavo por deuda. A partir de este momento, él es un esclavo por amor, porque él, esclavo, voluntariamente decidió dar su vida. Y esto es el acto profético más profundo que le da significado a la vida cristiana, a la vida cristiana normal. Y eso lo habían entendido dos hombres muy bien en el siglo XVIII, de un grupo llamado los moravos. No los morados, esos son del diablo. Los moravos, de Moravia, al este, el norte de Europa, que ellos querían reunirse a orar, y le decían a la gente que escogiera la hora en la cual se quería ponerse a orar de acuerdo con el grupo, y que entonces usted iba a orar de una hora, usted otra hora, y se iban poniendo de acuerdo. Y cuando se dieron cuenta, este movimiento duró 100 años orando. Aleluya. Y habían 2 jóvenes con futuros prometedores, con muchos dones, con recursos para ser profesionales, para tener vidas exitosas. 2 hombres que fueron impactados por Dios y sintieron un llamado, y se dieron cuenta que había una isla llena de esclavos, la isla de Santo Tomás. Usted lo puede buscar ahí en Google. Era una isla donde llevaban a los esclavos y de ahí los vendían, los maltrataban, los desechaban. Ahí no podía entrar ni la religión, no se podía evangelizar. Era una isla donde solo había esclavitud y muerte. Y ellos, con su libertad, le comunicaron a su familia lo que ellos querían hacer. Querían ir a evangelizar a esa isla. Y ellos le dijeron que estaban locos, que cómo se les ocurría que la iglesia donde iban a estar estaba bien con lo que estaban haciendo, que no fueran tan fanáticos, que no fueran tan religiosos, que estaba bien lo que estaban haciendo en la iglesia. Un lugar donde vendían a la gente, los maltrataban y los mataban. Reunieron a sus padres y les dijeron: no hay vuelta atrás. Nosotros queremos vendernos como esclavos para ir a esa isla.
Y la gente seguía insistiendo, pero no hace falta ser tan radical. Y ellos se vendieron como esclavos. Y antes de irse y embarcarse en su rumbo, dijeron una frase que se convirtió en el lema de los moravos hasta el día de hoy. Y ellos dijeron: la causa del cual nosotros hemos dejado todo, hemos renunciado todo, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo como basura, es la frase: para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. ¿Y qué fue lo que los impulsó? ¿Qué fue lo que los impulsó? Una deuda de amor. Has abierto nuestros oídos hoy. Y sé que tu palabra ha impactado muchos corazones de los que hemos escuchado este mensaje. Y sí que sé que estás inquietando corazones, Señor. Y primeramente, Señor, como lo hacían los profetas antes, Señor, me pongo delante de ti y nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por la forma en que hemos visualizado el cristianismo, porque hemos bajado el estándar que tú estableciste. Y sabemos que el costo fue demasiado alto como para que el costo del discipulado no lo sea. Señor, te pedimos perdón. Pero esto, más que un acto de perdón, queremos comprometernos delante de ti para que tú, Señor, cumplas el propósito por el cual nos dejaste nacer, para que cumplas en nosotros tus sueños, tus deseos, tus anhelos antes que los nuestros propios. Nos comprometemos delante de tu presencia y delante de la iglesia, Señor, para ser una iglesia que impacte la sociedad, para cumplir a cabalidad las normas que tú has establecido en tu palabra, para que por medio de nuestra conducta, nuestra forma de vivir, la gente sea evangelizada, y para que nunca más, Señor, tomemos a la ligera este camino que ha tenido un alto costo para ti, porque diste tu vida y nosotros también daremos la nuestra, porque todo lo vale, Señor. Tú lo vales todo. Y por amor hoy nos entregamos voluntariamente delante de ti y te hacemos nuestro amo, nuestro Señor y Salvador. El honor de un esclavo está asociado con el amor hacia su amo. Si tu amo es Cristo, no vas a poder encontrar mayor honor que ser un esclavo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Charles Spurgeon dijo: me considero un esclavo porque soy un gran deudor de la gracia. Y la Biblia dice que Jesús a lo último nos va a decir, no sé si me pueden poner ahí rápidamente, Mateo 25.
bien, buen, no, bien, buen dulos, bien, buen esclavo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Esa es nuestra verdadera identidad. Esa es nuestra verdadera identidad. Sé que el Señor ha sellado esto, porque desde que vine yo sentía un peso. No había nadie acá, yo sentía un peso. Y tal vez la manifestación del Señor muchas veces no es visible, pero es palpable. Y sé que esto ha sellado muchos corazones. Que el Señor nos siga retando a seguir descubriendo sus secretos y vivir la vida como la palabra lo dice. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, te lleve con bien, produzca mucho fruto en ti, produzca mucho cambio en ti, que te incomode, que venga en la noche, inclusive te incomode, te despierte, que empieces a hacer cosas que nunca has hecho, que empiece en ti un deseo por leer la palabra, que salgas de esas estadísticas que son negativas, sino más bien te sumes a las estadísticas favorables de los que son los cristianos. Que el mundo vea en ti un cambio, que la sociedad, tu familia vea en ti cómo Dios está operando y cómo tú estás siendo obediente delante del Señor, y que todo esto traiga beneficio para ti y tu familia, en el nombre de Jesús. Que vayas en paz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.